Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase muestra en la cual vamos a hablar acerca de lo que es el trámite de interconexión para los sistemas fotovoltaicos interconectados a la red. De igual manera, pues vamos a ver algunos tips y recomendaciones para que ustedes como integradores fotovoltaicos, como gestores, como instaladores, puedan ejecutar estas recomendaciones y llevar un proceso de interconexión mucho más fluido. Todo esto evidentemente dentro de lo que es el marco legal y normativo que abarca la generación distribuida en México, ¿de acuerdo? Entonces, sin más que decir, vamos a empezar, no sin antes recordarles que pues esta clase muestra viene de parte de SEA. SEA Latinoamérica, pues en general es una entidad que está muy comprometida con la profesionalización del sector y por lo tanto pues trabajamos algunas capacitaciones como esta que estamos abarcando, ¿no? Mi nombre es Edgar Valencia y entonces vamos a comenzar. De acuerdo. Primero que nada, vamos a tener que entender algunos conceptos generales acerca del proceso de interconexión. Esto porque vamos a ver muy repetidamente estos conceptos a lo largo de la presentación. Por ejemplo, vamos a empezar definiendo qué cosa es un trámite de interconexión. Y bien, un trámite de interconexión es un proceso meramente administrativo en el cual declaramos y solicitamos el permiso para interconectar una central eléctrica a la red. Prácticamente si nosotros queremos poner uno, dos, tres módulos fotovoltaicos o el número de módulos fotovoltaicos que deseemos, no importa la cantidad siempre y cuando esté dentro del marco de la generación distribuida, siempre vamos a tener que contar con un correspondiente permiso y evidentemente que ese permiso tiene que estar autorizado por la autoridad competente. Si, por ejemplo, en alguna ocasión ustedes escucharon a alguien que quería poner un módulo fotovoltaico o dos módulos fotovoltaicos interconectados a la red sin un permiso, esto prácticamente está fuera del marco legal. De hecho, dentro de lo que es la ley de la industria eléctrica y su reglamento, está sancionado el hecho de tener una central eléctrica interconectada a la red sin el permiso correspondiente, sin la firma del contrato correspondiente. Y hablando y concatenando un poquito más el concepto del trámite de interconexión, este trámite prácticamente va a terminar hasta que se firma los dos contratos correspondientes a la entrada en operación de una central fotovoltaica o una central eléctrica de generación distribuida en general, ¿sale? Entonces, hacer un trámite de interconexión no nada más implica llevar los papeles o la solicitud a la oficina correspondiente, sino que aparte de eso hay que dar el correspondiente seguimiento, darle seguimiento a los contratos también, irlos revisando, revisar que efectivamente manejen eh, las propiedades correspondientes, entre muchas otras situaciones. Adicionalmente, vamos a tener la participación como suministradores y como empresas meramente productivas del Estado, algunas subsidiarias de CFE, como lo podemos observar. Por ejemplo, tenemos la participación de lo que es CFE Suministrador de Servicios Básicos. Esta entidad de CFE tiene por objeto el suministro de los servicios básicos en función de la ley de la industria eléctrica. En palabras un poquito más amigables, CFE Suministrador de Servicios Básicos es aquella parte de CFE que se encarga meramente de ver los temas de suministro, nuevos contratos, acometidas, em, revisión de nuevos contratos para nuevos servicios, ampliaciones de contratos incluso, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con contratos y comercialización de la energía está asociado a lo que es CFE, suministrador de servicios básicos. Y por otro lado, también vamos a tener la participación de otra parte de CFE, que en este caso sería CFE Distribución. CFE Distribución es la correspondiente parte de CFE que brinda el servicio público de distribución de energía eléctrica, garantizando el cumplimiento de estándares internacionales bastante importantes, pero sobre todo garantizando calidad, seguridad, confiabilidad y confianza dentro de lo que es
el suministro de energía eléctrica, que tan importante es hoy en día. Prácticamente CFE Distribución podemos decir que se orienta un poquito más a temas meramente técnicos. Cómo distribuir la energía, qué tipo de red de distribución vamos a utilizar, la revisión de las correspondientes protecciones. Vaya, todo eso va a estar asociado a CFE Distribución. Por otro lado, también vamos a tener la utilización del concepto de mercado eléctrico mayorista. El mercado eléctrico mayorista es un lugar que no es un lugar físico, sino que más bien es un lugar legalmente establecido, en donde se pueden empezar a comercializar distintos productos relacionados con la energía eléctrica. Capacidad, capacidad de arranque en bruto, capacidad de generación de energía a gran escala, ¿sí? De hecho, por ejemplo, los grandes consumidores de electricidad en este país normalmente no le compran la energía a un solo suministrador, sino que ellos tienen la posibilidad de asistir a lo que es el mercado eléctrico mayorista y comprar la energía con la persona o con la empresa que ofrezca un mejor beneficio económicamente hablando, ¿sí? Y adicionalmente también tenemos la definición de CAC o la abreviación de CAC, en donde no nos vamos a referir a otra cosa que no sea el centro de atención a clientes. Es solamente una abreviación de esta palabra. Bien, ahora, en general, el sector eléctrico mexicano está dividido en muchas dependencias que cada una de ellas tiene ciertas responsabilidades. Por ejemplo, en lo que es la punta de la pirámide y en el nivel más alto de jerarquía, normativamente hablando, ¿verdad? Vamos a tener que las dos entidades más superiores en el sector eléctrico serían la Secretaría de Energía, ¿sí? Y la Comisión Reguladora de Energía. Estas dos dependencias son organismos, pues, en el caso de la Comisión Reguladora de Energía, prácticamente autónomos, en el cual su misión como tal es regular todo lo que tiene que ver con los procesos energéticos del país, tanto en la parte de hidrocarburos como en la parte de electricidad. Vaya, en otras palabras, pudiésemos decir que la CENER, en conjunto con la Comisión Reguladora de Energía, son las dos dependencias que ponen las reglas del juego en el sentido de, por ejemplo, qué tipo de trámite tenemos que hacer, con quién tenemos que ir, un usuario que, por ejemplo, quiere poner un sistema fotovoltaico, qué requisitos son los que tiene que cumplir, entre muchas otras cosas. Y un poco más abajo de su jerarquía, tanto de la CENER como de la CRE, encontramos otro tipo de dependencias o entidades, como lo es el CENACE, que es el Centro Nacional de Control de la Energía, y la Comisión Federal de Electricidad. En el caso, por ejemplo, de CENACE, el SENACE es una entidad que como tal se encarga de operar mecánicamente y eléctricamente hablando el sistema eléctrico nacional. Estamos diciendo que el SENACE, por ejemplo, es quien decide cuándo aumentar la generación, cuándo disminuir las cargas, cuándo operar ciertas protecciones, cuándo pasar la energía a través de cierto circuito de transmisión. Vaya, se encarga de la operación técnica del sistema eléctrico nacional. Y por otro lado, CFE, la Comisión Federal de Electricidad, participa dentro de toda esta estructura eléctrica mexicana, pues siendo prácticamente el dueño, por así decirlo, pues de las líneas de transmisión, de las líneas de distribución. Tiene también los encargos de estar suministrando la energía a los usuarios que así lo requieran y sobre todo también generando la energía. ¿A qué vamos con esto? Si nosotros ponemos un poco de atención en lo que es la estructura de las jerarquías, pues en la punta tenemos a la CENER y a la Comisión Reguladora de Energía. Y ciertos escalones más abajo vamos a encontrar al SENACE y a la Comisión Federal de Electricidad. Esto va a implicar muchas situaciones que vamos a empezar a ver un poquito más adelante en la presentación,
en donde prácticamente podemos decir que CFE no es como tal una autoridad en el sector eléctrico, sino que más bien es un participante más del mercado eléctrico mayorista. Ahora, más o menos al mismo nivel que incluso tiene la Comisión Federal de Electricidad, tenemos el concepto de los generadores exentos. Un generador exento es aquel generador de energía, digámoslo así, usuario final, persona o persona moral incluso. Es un generador, es una persona que desea generar energía a través de una central eléctrica, pero la palabra exento nos da a entender que no necesita un permiso de la Comisión Reguladora de Energía. Es decir, no necesita, ¿sí? No necesita que prácticamente aquí necesite el generador exento ir con la Comisión Reguladora de Energía y hacer los trámites correspondientes que pide esta comisión. Por ejemplo, para que la Comisión Reguladora de Energía otorgue un permiso de generación eléctrica, tiene el cliente o el dueño de la central necesita hacer un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, un estudio de impacto social, estudios de interconexión ya un poquito más avanzados, ¿sí? Y lógicamente, si por ejemplo un usuario que tiene una tienda de abarrotes, vamos a suponer, quiere poner una central fotovoltaica, no necesita hacer un estudio de impacto social, ni de impacto ambiental, ni estudio de interconexión avanzado para ver cómo va a afectar su pequeña central a las redes eléctricas, ¿no? Em, por eso se le conoce como generador exento. Eso no quiere decir, evidentemente, que su central vaya a pasar por desapercibido en cuanto a la operación del sistema eléctrico nacional, sino más bien el generador exento para efectos de la legislación mexicana van a ser todos aquellos generadores que posean o que quieran poner una central fotovoltaica de menos de 0.5 megawatts. Si la central fotovoltaica o de la tecnología que sea es de ese tamaño o menor, ¿sí? Entonces no se necesita permiso de la Comisión Reguladora de Energía, si es menor a 0.5 megawatts. A partir de los 5 megawatts para arriba, entonces sí ya no se le puede considerar a un usuario como generador exento. Y ya tendrían que ser otro tipo de trámites, otro tipo de estudios, otro tipo de metodologías. Para lo que es esta clase, ¿sí? Vamos a hablar únicamente del trámite de interconexión que aplica a los generadores exentos, que son la gran mayoría de los que están presentes, pues en general en este país, ¿vale? Y bueno, como habíamos comentado, la pregunta prácticamente que siempre nos hacemos es si CFE a estas alturas representa una autoridad en cuanto a poder tomar decisiones o poder tomar ciertas sanciones si no se cumplen ciertos lineamientos. Y es bien interesante lo que dice acá porque nos dice que en materia de generación distribuida, ¿sí? La realidad es que CFE, suministrador de servicios básicos, solamente es un participante más dentro de todo lo que es el mercado eléctrico mayorista. Y como tal, nosotros solamente lo vamos a asociar a la vía por la cual se realiza un trámite ante CFE Distribución. Entonces, la conclusión de esta diapositiva, por ejemplo, es que CFE, suministrador de servicios básicos, como tal, no puede, por ejemplo, poner más requisitos al trámite o que pueda rechazar un trámite solamente porque ellos lo consideran, pues, de esa manera. Solamente van a ser la vía a través de la cual nosotros vamos a ejecutar el trámite, a entregar la documentación correspondiente, ¿sí? Y a como tal, pues seguir la legislación aplicable a lo que es la generación distribuida. Prácticamente todo lo que ya tenemos que entregar durante el trámite, todo lo que tenemos que hacer, las acciones y los documentos que tenemos que entregar, eso ya está definido y no es como que CFE pueda pues definir otra cosa por ellos mismos. ¿De acuerdo?
Ahora bien, existe cierta documentación que es absolutamente necesaria para iniciar un trámite de interconexión. Estamos hablando de 6 documentos que van a formar en total lo que es un expediente. Y este expediente es con el cual nosotros vamos a dar el primer paso para decirle, pues en este caso a las autoridades, a través de las vías que ellos mismos nos indicaron, nuestra intención de instalar una central eléctrica que genere energía. Vamos a ir analizando uno por uno estos documentos, primero de manera muy general, pero después vamos a dar algunos tips y recomendaciones para cada uno de ellos. Ahora, todo esto viene en el Manual de Interconexión para Centrales de Generación con capacidad menor a 0.5 megawatts. Todo lo que vamos a decir a partir de este momento viene en este documento. No es algo que nosotros hayamos determinado o que eso es lo que se haga aquí en la zona donde nos ubicamos, sino que esto es lo que legalmente está establecido dentro de lo que es el diario oficial de la Federación. Ahí es donde podemos encontrar pues esta información. Un poquito más revuelta, pero al final de cuentas de ahí se obtuvo la información. Bueno. El primer documento del cual vamos a estar platicando es la solicitud de interconexión. La solicitud de interconexión es un formato igual ya establecido, que ya tiene ciertos espacios o información que debemos de ir requisitando, referente pues tanto a nosotros como usuarios, los datos del usuario, como datos de la central que queremos colocar, de qué potencia es, qué tipo de tecnología es la que va a estar utilizando, aproximadamente cuánta energía va a generar al mes. Datos de ese tipo son los que van a ir plasmados en la solicitud de interconexión. Y vamos a ir viendo poco a poco, pues cuáles son algunas recomendaciones para el llenado correcto de esta solicitud. Adicionalmente tenemos lo que es el croquis de ubicación. El lugar donde vamos a colocar, donde queremos instalar la central eléctrica, ¿sí? Debemos de decirle correctamente a CFE, en este caso, en dónde está ubicada. Entre qué calles, un tipo parecido a lo que es un croquis de macro y micro localización, ¿sí? Preferentemente, pero también hay que recordar que tampoco es como que nos esmeremos demasiado elaborando un croquis, sino que simplemente puede ser una captura de pantalla de alguna aplicación de ubicación. Por otra parte, también tenemos lo que es el diagrama unifilar. Un diagrama unifilar, como su nombre lo indica, es un diagrama eléctrico en el cual con una sola línea se va a representar cómo están hechas las conexiones entre los componentes, entre módulos, de módulos a inversores o microinversores, y del inversor hacia lo que es la instalación eléctrica que ya posee el usuario. Entonces, cabe destacar que el diagrama unifilar, ya hablando de un trabajo de ingeniería formal, es un plano que lleva muchísimos detalles, muchísima ingeniería detrás. Para efectos de lo que es el trámite de interconexión, no es necesario que sea un diagrama unifilar completamente detallado, sino que principalmente debe demostrar correctamente y muy acorde a lo que es la realidad, cómo van a ser las conexiones de los módulos a los inversores y de los inversores a la instalación del usuario. Más o menos algunos detalles. Prácticamente aquí lo que importa es que expresemos cuántos inversores van a ir, cuántos módulos por inversores se van a conectar, qué modelos de equipos son, tanto de módulos como de inversores, entre muchos datos generales de la instalación. Esto para que efectivamente cuando alguien vaya a revisar el proyecto, específicamente lo que dice el diagrama unifilar que se va a instalar, eso correctamente esté en campo. Esa es la idea de lo que es el diagrama unifilar. Para el diagrama unifilar y también para lo que es el croquis, no hay un formato correctamente establecido. Podemos decir que es un formato libre. Y esto, pues, lo digo porque muchas veces un integrador, cuando estamos ejecutando nuestro primer proyecto,
tenemos como que ese miedo a que nos rechacen el diagrama unifilar o que nos rechacen alguna de las documentaciones que conforman el expediente. Pero abriendo este paréntesis, que tanto el croquis como el diagrama unifilar no tienen un formato ya definido, por lo tanto es un formato libre. Ahora, hablamos también de lo que es la ficha técnica del módulo fotovoltaico. Todos los módulos fotovoltaicos que están correctamente aprobados deben de tener su ficha técnica a disposición de los integradores que lo van a utilizar. La debo de encontrar en internet, me la puede proporcionar incluso el proveedor, quien me lo vendió, el distribuidor, ¿sí? Y adicionalmente también es bueno contar con el certificado del módulo fotovoltaico. Hay que recordar que por ahí hay una sección en la norma, que es la sección 690-4, ¿sí? 694, que nos habla de que todos los equipos que vamos a utilizar dentro de un sistema fotovoltaico deben de ser equipos aprobados. Por otro lado, pues el módulo fotovoltaico principalmente puede estar certificado bajo UL 1703 o bajo UL 61730. Cualquiera de esas dos certificaciones o incluso una certificación IS, que es una certificación internacional, es válida para este efecto de los trámites. No hay alguna restricción al respecto. Lo mismo, pero ahora con el inversor, aplica para lo que es la formación del expediente. Es decir, vamos a tratar de buscar lo que es la ficha técnica del inversor en conjunto con su certificado. Nada más que aquí hay una pequeña diferencia respecto a lo que son los módulos. El certificado del inversor debe de contar forzosamente con una certificación UL 1741, ¿sí? No se permite por ningún motivo una certificación distinta a la UL 1741. Debe de ser específicamente esa certificación, ¿de acuerdo? Y mucho ojo por ahí con algunos fabricantes de inversores, sobre todo, porque con el afán de poder mover los equipos dentro de México, muchas veces lo que hacen es entregarnos un certificado que corresponde a un modelo que no se vende ni siquiera en el país, ¿no? Y lo digo porque muchas de las marcas de inversores, incluso de las más famosas a nivel mundial, cuentan siempre con una línea de equipos que no está certificada y con una línea de equipos que sí está certificada. Hay que asegurarnos que efectivamente si vamos a entregar la documentación del inversor que sí está certificado bajo UL 1741, pues que sea precisamente ese inversor el que nos vende, el que nos proporciona. Y finalmente, pero no menos importante, vamos a tener que conseguir el último recibo de energía eléctrica del usuario. También es importante decir que este recibo debe de ser un recibo que no tenga adeudos. Es decir, vamos a suponer que el último recibo o el más reciente que tenemos de nuestro cliente es con fecha de corte al 19 de octubre. Si yo quiero hacer el trámite de interconexión, vamos a suponer el día 22, y todavía no he pagado ese recibo, primero debo de pagar ese recibo y después, ahora sí, iniciar el trámite de interconexión. Porque si no, pues CFE cuando hace la validación de todos estos documentos, se va a dar cuenta de que todavía hay un pago que no se ha hecho, pues por consumo de energía eléctrica. Ese, ese hallazgo es suficiente como para que nos empiecen a rechazar lo que es todo el expediente y nuestro proceso se vaya retrasando. Entonces, mucho ojo con que el recibo de energía que le vayamos a pedir al cliente debe de ser el más reciente y sin adeudo. Y una de las preguntas que más comúnmente nos hacemos como integradores es ¿en dónde vamos a ejecutar nuestro trámite de interconexión? Por ejemplo, no se puede realizar el trámite de interconexión en cualquier oficina. Por ejemplo, si quiero poner una central fotovoltaica en Toluca, pues no puedo hacer un trámite de interconexión en la Ciudad de México, correspondiente a ese lugar, sino que debe de ser su centro de atención a clientes más cercano. ¿Cómo vamos a identificar eso? Muy sencillo.
En la parte de hasta abajo de lo que es el recibo eléctrico, va a venir la fecha, hora y lugar donde se imprimió dicho recibo. Acá, por ejemplo, observamos que este recibo se imprimió en José Martí número 102, Toluca, Estado de México, con código postal 50010. ¿Sí? En ese lugar donde se imprimió este recibo, prácticamente es casi un hecho de que también existe un centro de atención al cliente. Si nosotros entramos a la página de CFE en la búsqueda de centros de atención al cliente, colocamos el Estado de México, que es el estado donde vamos a realizar el trámite, y el municipio, que es Toluca, nos van a salir todos los centros de atención al cliente que están asociados a dicho municipio. Y vean, aquí nos marca que la fecha y el lugar de impresión es en José Martí número 102. De la misma forma, dentro de todos los centros de atención al cliente que nos aparecen una vez que hemos elegido el municipio, aquí nos aparece el centro de atención José Martí número 102. Así nos aseguramos de que ese es el lugar en donde tenemos que hacer el trámite correspondiente para el recibo que acabamos de analizar. Esto más que nada se los comento pues para que ustedes como gestores o integradores pues no estén dando vueltas a la mera hora buscando cuál es la oficina de CFE a la cual debemos de asistir. Y lo digo también porque hay muchas oficinas de CFE que no son como tal centros de atención a clientes, sino que simplemente son oficinas pues de trabajo administrativo o de otro tipo de situaciones, ¿no? Bien, la solicitud de interconexión consiste en entregar el expediente que anteriormente ya hemos platicado de él al centro de atención al cliente correspondiente. Eso es lo que tenemos que hacer, entregar el expediente al centro de atención al cliente. Y esto lo vamos a hacer con la única finalidad de que CFE Distribución, ¿sí? CFE Distribución, que si recuerdan es la parte de CFE que se encarga de los temas técnicos, determine si hay o no capacidad, técnicamente hablando, en el circuito de distribución para que yo pueda interconectar una central eléctrica. Suponiendo, vamos a suponer que tenemos el circuito de distribución, el que distribuye la energía en la mayor parte de lo que es Avenida Insurgentes en la Ciudad de México. Si yo quiero poner un sistema fotovoltaico para un negocio que está en esa avenida, bueno, lo más seguro es de que le toquen sombras por la gran cantidad de edificios que hay alrededor. Pero vamos a suponer que aún así el cliente haya pagado y que diga, yo quiero aquí mi sistema fotovoltaico. Bueno, lo primero que voy a tener que hacer yo como integrador, aparte o después de dimensionar los equipos correspondientes, X número de módulos y X número de inversores, necesito preparar todo el expediente que ya vimos con anterioridad, con la finalidad de formar el expediente en forma, entregárselo a CFE Distribución a través del centro de atención al cliente, ¿sí? Y así de esa manera CFE Distribución va a determinar si hay capacidad o no en ese circuito. A lo mejor ese circuito ya tiene muchos sistemas interconectados a la red y ya no puede admitir más. O a lo mejor ya hay un voltaje muy alto a ciertas horas en ese circuito y si agregamos un sistema fotovoltaico, dicho voltaje va a subir todavía más. Y esto tiene una justificación incluso histórica. Porque hace muchísimos años, cuando se estaban construyendo las primeras redes de distribución en México, pues evidentemente no se hicieron pensando en que en el año 2024 pues iba a haber mucha demanda de sistemas fotovoltaicos, en la que casi 2 de cada 10 negocios ya quieren poner su central de generación fotovoltaica. Como en ese tiempo, cuando se construyeron las redes, no se tuvo eso contemplado, pues es lógico que hoy en día, 2024, las redes eléctricas no estén preparadas para recibir toda esa energía solar tan dispersada. Entonces, como no es,
estuvieron diseñadas en ese entonces para ese sentido, bueno, pues entonces hay que hacer un análisis para ver si sí hay capacidad en el circuito o si no hay capacidad en el... Esa es la idea. Ahora, el distribuidor, una vez que ya analizó todo lo que es las capacidades técnicas de su circuito de distribución, tiene que informarle al solicitante, al que quiere poner la central fotovoltaica, el resultado de la evaluación técnica de su solicitud. Si, por ejemplo, uno de nuestros clientes quiere poner una central de 100 kilowatts, bueno, pues formamos el expediente de los 100 kilowatts, lo entregamos, CFE lo analiza y después CFE mismo me da una respuesta. ¿Se puede poner ese sistema de 100 kilowatts o no se puede y por qué? Esa respuesta que le da CFE al solicitante se le va a conocer como un oficio resolutivo. Estamos hablando de que es una respuesta que realmente CFE la da por escrito. Sí se puede y tiene una vigencia de tantos meses. O no, no se puede por esta y esta y esta y esta razón. Y tanto te cuesta corregir esos errores para que ahora sí puedas poner tu central fotovoltaica. Eso es bien importante. El oficio resolutivo, si bien es la respuesta que da CFE ante una solicitud, siempre el oficio resolutivo puede tener dos posibles respuestas. La primera y la que todo mundo quiere es si se puede poner el sistema fotovoltaico sin hacer nada, sin ningún problema. Eso es lo que todos buscan. Pero si dentro de lo que es el análisis técnico de las redes de distribución, CFE determina que existe un riesgo si es que se pretende interconectar una nueva central fotovoltaica, bueno, a través del oficio resolutivo, CFE va a decir que no se puede, pero al mismo tiempo me tiene que dar, ¿sí? Una solución. A lo mejor si el problema es que si ponemos un nuevo sistema fotovoltaico, el transformador se va a saturar, bueno, pues a lo mejor una de las soluciones es ya de lleno cambiar el transformador. Y esa es una solución que va a permitir al usuario final conectar su sistema fotovoltaico, pero que evidentemente implica un costo, ¿sí? Y ese costo, como el que está solicitando el permiso es un usuario que va a poner una central eléctrica, pues lo tiene que también cubrir el usuario que quiere poner su central eléctrica. Quien quiere poner un sistema fotovoltaico donde ya no se puede, tiene también el derecho de pagar por las modificaciones a la red eléctrica para que ahora sí el permiso se le entregue. Es algo que hoy en día, al menos en México, es muy raro. Es raro que algunas de los municipios o de las ciudades pues ya no tengan espacio en sus redes de distribución como para aceptar más centrales fotovoltaicas. Está sucediendo ya en algunos lugares, como por ejemplo ciertas partes de San Luis Potosí y Querétaro, sobre todo las zonas industriales, y adicionalmente por ahí algunos municipios de Nuevo León, por ejemplo San Pedro Garza, ¿sí? Y algunas zonas aledañas. Se supone que todo este trámite de entregar la evidencia, el portafolio, el análisis que hace CFE y la respuesta a través del oficio resolutivo, si no hay que hacer, digamos, nada, debe de tardarse como máximo 4 días. Pero si por alguna razón necesitamos poner a lo mejor o hacer una obra de refuerzo a la red eléctrica, cambiar un cable, cambiar un transformador, cambiar unas protecciones, cambiar un poste inclusive, ese tiempo se extiende hasta 10 días como máximo. ¿Sale, vale? Se le da la oportunidad, digámoslo así, a CFE para que haga bien sus análisis
y nos puede responder en un lapso de 10 días. Muy bien. Hablando más en particular al respecto de lo que es el oficio resolutivo, ya ahora sí, una vez que tenemos la respuesta por escrito de parte de CFE, ya podemos empezar a instalar un sistema fotovoltaico. Y esta es una de las cuestiones que a veces cuesta un poquito más entender, no solamente desde el punto de vista usuario, sino incluso desde el punto de vista CFE. Y esto lo digo porque evidentemente no podemos construir un sistema fotovoltaico sino hasta que tengamos la respuesta por escrito por parte de CFE, suministrador de servicios, acerca de si sí se puede o si no se puede poner la central fotovoltaica. Y lo digo porque ya ha habido varios casos, sobre todo casos con centrales de capacidad considerable, en las cuales se construye la central fotovoltaica y después se hace lo que es pues la solicitud de interconexión. Entonces, se construye la central, se hace la solicitud y sorpresivamente CFE dice que no puede admitir ese tipo de central fotovoltaica en el lugar donde lo requiere. ¿Eso qué implica? Bueno, pues implica que en primera el usuario pues ya le pagó al integrador para que comprara los materiales, para que construyera la central, para que hiciera los trámites. Vaya, podemos decir que ya le pagó prácticamente pues para todo, pero que apenas el integrador se está enterando de que pues en ese circuito de distribución no va a ser posible interconectar la central, o al menos no hasta que se haga una inversión económica que normalmente es bastante grande en favor de las redes de distribución. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones en las que luego el cliente le esté reclamando al instalador de que, por ejemplo, ¿por qué le cobró si al final de cuentas no iba a poder obtener el permiso? Y situaciones un poquito similares, sobre todo relacionadas con el pago de los honorarios, es importantísimo que el trámite de interconexión se inicie primero que la construcción de la central fotovoltaica. Es imposible o incluso está fuera del marco legal hacerlo al revés, primero instalar y después hacer el trámite. Así no es el procedimiento que está establecido en el manual de interconexión. Y les digo que es un poquito curioso dependiendo del punto de vista del que lo veamos, porque hay algunas zonas de CFE en las cuales para poderte hacer válido un trámite de interconexión solicitan fotos de la instalación, lo cual es una contradicción increíble, porque no podemos instalar hasta que nos den un permiso, pero pues por otra parte CFE se pone en el plan de no te doy permiso hasta que no me muestres las fotos. Entonces, en muchas zonas, desgraciadamente, pues este trámite está un poquito incomprendido y no se siguen los pasos tal cual deberían de ser o tal cual se marcan en el manual de interconexión. Lo importante para ti como integrador es que no instales ni construyas la central de generación sin tener en mano un oficio resolutivo correspondiente. Y por otro lado, si tú a lo mejor que nos estás viendo laboras dentro de la CFE y atiendes este tipo de situaciones de trámites de interconexión, pues es importante que el integrador y el usuario final tengan la certeza de que su central fotovoltaica sí va a poder interconectarse a la red y que por lo tanto si pedimos o solicitamos un oficio resolutivo, pues no es precisamente como para hacerle o hacerle tener al DCFE más trabajo, sino que es simplemente para tener una garantía y seguir el procedimiento como legalmente bien establecido. Hablando de la solicitud de interconexión, esta principalmente tiene muchísimos datos que vamos a ir rellenando. Por ejemplo, tenemos los datos del solicitante,
¿sí? En donde vamos a colocar los datos de la persona que quiere poner su central fotovoltaica, em, pues en el lugar en donde tiene su negocio o su casa. Y por otro lado tenemos los datos de contacto. Uno como gestor o como integrador de proyectos va a poner sus datos en los datos de contacto. Lo digo porque muchas veces, por ejemplo, cuando ya está listo un oficio resolutivo, dicha notificación puede llegar por correo electrónico principalmente a la persona que pongamos aquí en los datos de contacto. Y evidentemente para un proyecto ya real, nosotros que somos los expertos y que estamos asesorando a nuestro cliente, debemos de ser los primeros que deben de conocer cuál es el estatus de nuestra solicitud de interconexión. De nada sirve, por ejemplo, que al cliente final le digan, oye, ya está listo tu oficio resolutivo. El cliente final seguramente se va a preguntar, bueno, ¿y eso qué es? ¿O para qué lo necesito? Yo nada más quiero poner módulos fotovoltaicos, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de confusiones, los datos de contacto deben de ser de una persona que conozca cuáles son los vaivenes de este trámite de interconexión. Y a partir de ahí para abajo, todo se refiere prácticamente a datos que pertenecen a la central eléctrica. Por ejemplo, si está en baja o en media tensión, ¿sí? El registro público de usuario del cliente, cuál es el nivel de tensión de suministro. Hay algunos lugares que nada más tienen 127 volts o que tienen 220 volts. Este tipo de información técnica general, pues es de alguna manera sencillo de obtener y se puede plasmar en la solicitud de interconexión en el lugar correspondiente sin ningún problema. ¿Sale? También es una recomendación muy importante anotar el nombre del solicitante tal cual viene en el recibo, ¿sí? Muchas veces el recibo viene a nombre de una persona que a lo mejor ya no vive ahí o incluso ya falleció y no han hecho el traspaso de lo que son las obligaciones en cuanto al contrato de servicios eléctricos, entre muchas otras cosas. De tal forma de que es bien importante que antes de iniciar este trámite de interconexión, el recibo venga a nombre correcto de una persona que pueda firmar prácticamente las hojas que sean necesarias, ¿sí? Eso hay que revisar también antes de empezar a lo que es hacer el trámite. Y también, muy importante, no poner los datos del usuario final en los datos del contacto. Porque como les digo, puede que llegue a pasar el hecho de que reciban una notificación, pero que, pues en pocas palabras, la ignoren. Precisamente porque pues también no están muy al pendientes del proceso de interconexión tal cual. Ahora, con el croquis de ubicación es algo que igual ya les había comentado. Hay que denotar cuál es la macrolocalización del lugar donde va a ser instalada la central. Es decir, necesito visualizar, por ejemplo, algunos lugares de referencia, algunos nombres de calles de referencia, entre qué calle y qué calle se encuentra la ubicación o el local, ¿sí? Eso es lo que más nos interesa saber o que les interesa saber más bien al personal de CFE para ubicar exactamente en dónde es que va a instalarse el sistema fotovoltaico. Y sobre todo corroborar que el lugar que vayamos a seleccionar en el croquis coincida completamente con la dirección que viene en el recibo. Todo estamos hablando de que debe de coincidir. Esto para evitar que me estén regresando el trámite a cada rato o que me hagan dar más vueltas de las necesarias refiriéndose a la gestoría. Es importante también que en la parte debajo del croquis anotemos la dirección completa con código postal, ciudad, municipio, colonia y CAE. Lo que les comentaba referente al diagrama unifilar. El diagrama unifilar es uno de los planos más importantes eléctricamente hablando. Nos da la representación de muchísimas cosas, número de módulos, número de inversores, punto de interconexión, entre muchas otras cosas. Y como tal, el diagrama unifilar
pues no tiene un formato establecido, ¿sí? No es como que el membrete siempre tenga que ir de lado abajo a la derecha, o que siempre la simbología debe de ir abajo en la parte de en medio. No es necesario ese tipo de cuestiones, ¿sí? Con que ustedes como integradores expresen la totalidad de los equipos que van a estar presentes en el proyecto, con eso es suficiente. Y también mostrando cómo es que van a estar conectados. Otra recomendación es que la simbología que vayamos a utilizar siempre sea aquella que se encuentra en la norma mexicana 136 de ANSE del año 2019. Esta norma, al ser una norma mexicana, no es una norma obligatoria, pero sí nos da una muy buena referencia al respecto de cómo vamos a hacer los símbolos que vamos a colocar en el diagrama unifilar. Y adicionalmente, pues no es necesario que se imprima en un tamaño doble carta o tamaño plano, como normalmente se le conoce, sino que puede ser simplemente una hoja a tamaño carta en donde se vean todas las letras sin ningún problema, todos los detalles sin ningún problema, y que represente la instalación eléctrica tal cual va a quedar. Eso es lo importante del diagrama unifilar. Bien, aquí en esta diapositiva expresamos lo que igual les había comentado hace un momento, en donde hay que tener muchísimo cuidado si el recibo no está pagado. Normalmente CFE da ciertos días, cierto lapso bastante amplio para pagar un recibo de energía. Y hay usuarios que a lo mejor, porque son empresas relativamente grandes, pues tienen un poco de control sobre esto realmente. Y puede ser sencillo de que a alguien se le pase por ahí 1, 2, 3 días pagar su recibo de energía eléctrica. Nos debemos de asegurar como integradores que el usuario ya ha pagado el recibo más reciente que tiene, ¿sale? Y de la misma forma, pues no nada más pagar el hecho de el recibo más reciente, sino que incluso de recibos pasados, asegurarse que efectivamente todo esté pagado. Estamos hablando de que no, el usuario no le puede deber ni un peso tan siquiera a CFE, pues antes de iniciar el trámite. Porque si no, entonces a partir de ahí van a empezar las negativas y con cierta justificación. En cuanto a la ficha técnica del módulo fotovoltaico, generalmente la ficha técnica son solamente 2 páginas. Hay que imprimir esa página en una sola hoja o en 2 páginas, es prácticamente lo mismo, ¿sí? Y revisar que dicho módulo fotovoltaico debe de contar con cualquiera de las certificaciones que vienen aquí en la diapositiva. UL 1703, UL 61730 o IS 61730. Y otra cosa, el módulo fotovoltaico que vayamos a instalar, ese es el modelo que exactamente debe de venir en la ficha técnica que vamos a entregar. Ahora, el inversor. Nuestro inversor debe de contar con una certificación UL 1741. Y esto de la UL 1741 está establecido realmente en la resolución 142 del año 2017 de la Comisión Reguladora de Energía. Normalmente, un equipo que viene certificado bajo UL o a través de los laboratorios UL tiene este sello que dice Listed. Con ese sello, tanto en el equipo como en la ficha técnica como en la placa de datos, con eso ya nos podemos dar pues por asegurados de que efectivamente el equipo tiene la certificación correspondiente. Pero aún así, para efectos de trámite, es bien importante que nosotros debamos entregar el documento tal cual del certificado, ¿sí? De UL 1741. Aquí, por ejemplo, vamos a abrir precisamente un certificado de inversor, ¿sale? Vamos a esperar a que cargue nada más. Y aquí está. Vean que, por ejemplo, este certificado es un certificado que emite CSA Group.
que es un laboratorio especializado para hacer pruebas eléctricas, principalmente bajo estándares canadienses, pero que también pues abarca su rama de servicios a estándares de otros países, y que luego viene aquí en grandote, ¿no? Certificado de cumplimiento. Todos los certificados tienen varios números de identificación que son únicos en su tipo, y en la parte de los productos, aquí en esta sección, vean que este certificado, por ejemplo, pertenece a ciertos modelos de inversores, como lo son el modelo QS 1200, el QS1 y el QS1A. Si, por ejemplo, yo voy a instalar un microinversor de otro modelo, por ejemplo, el modelo DS3D, que es de la marca AP Systems, AP Systems, yo no puedo entregar este certificado, a pesar de que este certificado pertenezca como tal a la empresa, pues AP Systems, que es la que comercializa también los modelos QS1A, QS1 y en menor medida el QS 1200. AP Systems es la dueña o principalmente la representante de marca de esos cuatro modelos de microinversores. Pero el hecho de que ya tenga un certificado para ciertos modelos, eso no quiere decir que este mismo certificado aplique para todos los modelos. Bien dicen por ahí que las certificaciones de los equipos son por modelo, no por marca. El hecho de que encontremos un inversor AP Systems certificado no quiere decir que todos los modelos de AP Systems cuenten con la certificación correspondiente. Y bueno, aquí hasta abajo viene precisamente en qué estándar es en el cual se están certificando los productos que vienen mencionados acá. En este caso, pues están bajo UL 1741. De tal forma de que si en mi proyecto yo quise poner inversores QS1A, pues presentando este certificado que tenemos en pantalla, con ese sería suficiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, para evitar hacer quizás visitas de más, lo que se recomienda absolutamente es hacer tres expedientes. Es decir, ya elaboré una solicitud de interconexión, bueno, pues hago otras dos. Ya obtuve lo que es el certificado del inversor, bueno, pues le saco dos copias. Esto porque normalmente, y para no perder la costumbre, pues los trámites generalmente implican muchísimas copias, ¿no? Y no tanto porque nada más sea un capricho de quien está haciendo el trámite, sino porque muchos de esos trámites van a diferentes dependencias. Por ejemplo, lo más normal es que de toda nuestra solicitud, un expediente se lo quede CFE Suministrador de Servicios Básicos, otro expediente se lo quede CFE Distribución y otro expediente sea o cumpla la función de ser un acuse de recibir. Es decir, nosotros como encargados del trámite nos van a sellar algunos de estos documentos y nos lo van a regresar para que tengamos forma de comprobar que efectivamente empezamos a hacer un trámite de interconexión. Es bien importante que no nos vayamos del centro de atención a clientes de CFE, si es que ya entregamos nuestro expediente, sin el debido sello de recibir. Eso debe de ir sí o sí. Ahora, como parte también incluso de lo que es el trámite de interconexión, nada más que esto ya es más al final, ya una vez que terminamos incluso de construir la central fotovoltaica, lo que tenemos que hacer es esperar el cambio del medidor, pasar de un medidor tradicional que mide la energía que viene desde la red de CFE y que entra hacia lo que es el centro de carga, cambiarlo por uno que también puede hacer ese tipo de mediciones, que mide los consumos, pero que también mide la generación que mandamos hacia la red eléctrica. A eso se le conoce como el cambio al medidor bidireccional. Y legalmente
En la mayoría de los casos, el suministrador es quien debe de colocar ese medidor bidireccional a su costa. De hecho, muchas veces en comercios, en residencias, ya se cuenta con un medidor bidireccional como punto de medición, nada más que solamente está configurado para medir la energía en un solo sentido. Entonces, muchas veces lo que hace el suministrador al finalizar el trámite es que simplemente retira este medidor, se lo lleva a un laboratorio correspondiente, lo programa como si fuese medidor bidireccional y lo vuelve a instalar, ya sea en el mismo lugar de donde lo quitaron o para otro cliente. Entonces, es importante también aclarar que todo el proceso y proyección de un sistema fotovoltaico necesariamente necesita la instalación de un medidor bidireccional para funcionar correctamente. Si no, entonces puede que por ahí surjan cargos no reconocidos, incluso si el medidor no cambia y encendemos el sistema fotovoltaico, puede ser que el recibo le llegue al cliente incluso más caro de lo que originalmente está. Entonces, imprescindible asegurarnos de que nos van a cambiar el medidor. Y bien, ya para ir finalizando, se deben de firmar dos contratos en total. Uno que es el contrato de interconexión que se firma con CFE Distribución, ¿sí? Este contrato nos dice tal cual que hay una central fotovoltaica conectada en un circuito de distribución en un nodo X y que en función tanto de la resolución 142 de la CRE como del Manual de Interconexión de Centrales Eléctricas, pues tanto CFE como distribuidor como el generador, la persona que tiene el generador a su cargo, pues aceptan ciertos derechos y obligaciones. ¿Sí? Esto principalmente para que legalmente no haya una disputa entre que a lo mejor el usuario generó de más y CFE no se lo tomó en cuenta y por lo tanto al final del año no le paga o cuestiones de ese tipo. Para evitarlas se firma un contrato de interconexión. Y por otro lado, también se firma lo que es un contrato de contraprestación, en donde uno como usuario acepta cómo es que le van a contabilizar la energía, ¿sí? Que a lo mejor generó de más en ciertos meses y que la va a mandar a la red eléctrica. ¿Cómo es que nos la van a tomar como crédito a favor? Dicho contrato, como tiene que ver más que nada con el intercambio de energía, con el dinero, con temas económicos principalmente, lo firma el usuario en conjunto con CFE, suministrador de servicios básicos. Hablando de los tiempos de atención, pues resulta que todo el trámite, desde que se mete la solicitud hasta que se firman los dos contratos, se supone que debe de durar como máximo 13 días hábiles. ¿Sí? Esto cuando no requerimos, por ejemplo, una modificación a la red de distribución, como la que ya habíamos comentado con anterioridad. Incluso cuando se requiere ese tipo de obras, el tiempo máximo deben de ser 18 días. Claro, esto no contempla, por ejemplo, la construcción de la propia central fotovoltaica, porque eso depende meramente del integrador. Incluso puede que no dependa del integrador, sino a veces hasta del distribuidor, porque resulta que el equipo que habíamos comprado, pues no lo tenían en stock, vendieron antes el último que tenían y hay que esperar a que nos resurtan, ¿no? Entonces, estos tiempos que vienen aquí, en teoría, son únicamente de acciones que toma ya sea el distribuidor o el suministrador. Sin embargo, siendo realistas, a estas alturas del partido, dentro de la generación distribuida, no se ha logrado llevar a cabo trámites con este tiempo pues de atención, que son los que se marcan legalmente en la resolución 142 del 2017. Generalmente siempre
el trámite de interconexión tarda más. A veces tarda un mes, a veces 2 meses. Hay zonas incluso en donde se tardan 6 meses en cambiar un medidor. Entonces, son puntos de mejora que se tienen que ir trabajando a lo largo de la evolución de la generación distribuida, pero que por el momento pues están todavía con muchas áreas de oportunidad. ¿Vale? Como dice acá, ¿no? No incluye tiempos de construcción de la central, ni tampoco modificaciones en la acometida, en el punto de medición. Y bien, ya para finalizar, tenemos algunas recomendaciones generales para lo que es sus trámites de interconexión. Todo lo que mostramos aquí pertenece a información que viene en el Manual de Interconexión de Centrales de Generación con capacidad menor a 0.5 megawatts. Es importantísimo que tú como gestor o como integrador leamos por completo este documento. No es un documento demasiado extenso, de hecho son aproximadamente unas 25, 28 páginas, no es demasiado extenso. Sin embargo, es un poquito complicado de leer, porque trae un lenguaje pues un poquito más orientado a algo legislativo, ¿no? Si ustedes son integradores, es bastante práctico tener nuestros propios formatos. ¿A qué nos referimos con propios formatos? Pues a un formato ya definido, por ejemplo, para el croquis, un formato para el diagrama unifilar, un formato, pues para todo lo que tenga que ver con los entregables al cliente, ¿sí? Y esto, pues para que el avance o la elaboración del expediente que vamos a meter a la oficina correspondiente sea mucho más ágil. Otra cosa bien importante. Normalmente uno como integrador vende el servicio de instalación de módulos fotovoltaicos en conjunto con la gestoría, en conjunto con el trámite que se tiene que ir a hacer a CFE. En caso de ser así, es bien importante que cuando llevemos el expediente, los 6 documentos que ya hemos mencionado, debemos de llevar también una carta poder simple, en donde el dueño del servicio eléctrico, a nombre de quien viene el recibo eléctrico, nos dé el poder a nosotros como integradores de poder ir a hacer un trámite en su nombre. Se supone que estos trámites, por ejemplo, los tiene que hacer el dueño del local, el dueño de la casa, a quien venga en el recibo eléctrico. Sin embargo, como les he estado platicando a través de toda esta sesión, muchas veces eso no es posible, ya sea porque desconoce del tema o porque simplemente no tiene tiempo. Entonces, lo más normal es que uno como integrador lo ofrezca como servicio adicional, como un valor agregado. Y en caso de ser así, es importante llevar la carta poder simple en donde nos den ese poder y la correspondiente copia del INE, tanto mía, que soy el que recibe el poder, como de la persona que me otorgó el poder de hacer el trámite. También es importante mencionar que todo este trámite de interconexión lo podemos ofrecer como un valor agregado, es decir, vender un proyecto fotovoltaico que va a ahorrar X cantidad de pesos quizás al bimestre, pero que adicionalmente incluye ya sin costo adicional el trámite de interconexión. Pudiese parecer algo obvio, pero como el trámite de interconexión por sí solo ya es trabajo, es estar yendo a CFE, es estar pues reuniendo los documentos, preparándolos, etcétera, 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 dándole seguimiento, también muchas veces se ofrece como valor agregado al cliente. Adicionalmente, se recomienda tener una amplia red de contactos, sobre todo en la zona en donde vamos a trabajar. Desgraciadamente, en muchas de las ocasiones, los trámites a veces se agilizan, pues porque conocemos al hermano de la persona que está en la ventanilla, o porque tenemos ciertas cosas en común, o porque ya nos habíamos topado en alguna otra reunión o en algún otro proyecto. Entonces, no descartando eso, definitivamente para temas de trámites de interconexión, es muy bueno tener una amplia red de contactos.
Y ya para finalizar, es importante también consultar la página web del suministrador. Esto muchas veces por avisos fortuitos que se puedan presentar. Por ejemplo, no me di cuenta de que estaba yo preparando un expediente para solicitud de interconexión el día de hoy, ¿sí? Y resulta que voy a ir a las oficinas de CFE el día 1 de noviembre para hacer mi trámite. Que para quienes son de México seguramente conocen que el 1 de noviembre es un día que no es oficialmente día de descanso, pero que normalmente hay empresas que reducen sus actividades laborales o que inclusive hasta las cancelan por completo, por lo que es el Día de Muertos. Entonces, siempre estar al pendiente de ese tipo de anuncios fortuitos que se puedan presentar por festividades, por bloqueos, por manifestaciones, por eventos específicamente en la zona donde estamos hablando, ¿sí? Entonces, siempre es importante revisar que efectivamente vaya a haber atención al cliente en la ventanilla correspondiente y sobre todo ver si hay algún tipo de actualización al respecto de lo que es el trámite de interconexión. Y pues bien, de mi parte eso sería todo. Espero que esta clase muestra les ayude sobre todo a mejorar la parte pues administrativa y técnica de sus trámites de interconexión y sobre todo que lo pongan en práctica. De nuestra parte sería todo. Mi nombre es Edgar Valencia y a nombre de SEA Latinoamérica agradecemos su preferencia.